Muy buenas tardes, compañeros. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil 1. Para esta semana, pues vamos a tratar nuevamente algunos temas que habíamos dejado pendientes. Entre ellos, pues tenemos no sé si ya estoy compartiendo pantalla. Yo creo que ya. Bueno, teníamos algunos temas pendientes como de la semana número 2, como lo es el proceso, acción y pretensión. Prácticamente, pues este atraso se ha debido a que han habido reformas en el Código Procesal Civil y Mercantil y prefiero que entren a conocerlas ya que hay códigos. No sé si los códigos que ustedes adquirieron ya traen las reformas o no, y hay todavía códigos que no las traen. Por eso es la explicación en clase. Ya el otro semestre, pues ya todos van a tener su código con reformas, ya que yo adquirí uno hoy y tienen algunas, no tienen todas. Entonces, continuamos, ¿verdad? La semana, pues, pasada nos habíamos quedado y habíamos platicado un poco de lo que son los procesos y la clasificación de los mismos. Cuando hablamos de clasificación, habíamos platicado que se clasifican por su contenido y esta clasificación pues no tiene mayor, con, no es tan complicado, entenderla, ¿verdad? Ya que por su contenido los procesos se refieren a la materia del derecho que entran a conocer. Por ejemplo, si es derecho laboral, son procesos laborales, hay procesos penales, hay procesos civiles, procesos constitucionales, administrativos y de todas las ramas del derecho. Cada proceso va a tener el nombre de acuerdo a las ramas del derecho que entra a conocer, ¿verdad? Y ahí pues no tenemos mayor problema. Cuando hablamos de procesos por su función, pues habíamos platicado que esta es una clasificación legal. Prácticamente la clasificación legal es porque está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí nos divide en dos, ¿verdad? Nos divide por su función en procesos de conocimiento y procesos de ejecución, ya que el juicio, el proceso cautelar que sí está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, no es tomado como un proceso. Algunos autores pues dicen que no es un proceso en sí. Hay otros autores que indican que el proceso cautelar sí es un proceso en sí. Y nosotros para fines didácticos vamos a tomar esa clasificación por su función. Se dividen en procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. Cuando hablamos por su estructura, bueno, nos vamos a quedar aquí, y cautelares. Cuando hablamos de cautelares, aquellos procesos, solo les voy a leer un poquito y eso lo vamos a entrar a ver detenidamente el día de hoy. Cuando su finalidad es garantizar las resultas de un proceso futuro, aunque nuestra legislación no le reconoce la calidad de proceso, más bien se habla de providencias, se habla de medidas cautelares cuya finalidad es de carácter precautorio o asegurativo. Conocimiento. Los procesos de conocimiento, pues ya sabemos, son aquellos que también reciben el nombre de procesos de cognición. Los procesos de conocimiento, su función primordial es que se declare un derecho controvertido. El juez no sabe a quién le asiste el derecho y mediante el ofrecimiento de pruebas de cada una de las partes, el juez va a tomar esa decisión. Va a tomar la decisión de a ver a quién le asiste el derecho.
Los procesos de ejecución, pues, son procesos donde ya hay un derecho establecido, ya hay una sentencia, hay un documento donde se indica que tal y tal persona tiene el derecho establecido. Aquí pues no, el juez no entra a conocer, únicamente entra a ejecutar y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Como lo son las sentencias. Sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay recursos pendientes, ¿verdad? Ya presentaron la sentencia en primera instancia, esa sentencia ya fue apelada, ya vino la resolución de segunda instancia y en fin, pues esa sentencia ya quedó firme. Entonces lo que falta es ejecutar. Para eso son los procesos de ejecución. Por ejemplo, en la fijación de pensión alimenticia, que es uno de los ejemplos más sencillos, ¿verdad? Se lleva todo el proceso, la señora llega a la oficina de cada uno de ustedes y les indica que tal y tal persona no le quiere dar dinero para mantener a sus hijos. En este caso no hay ningún documento. Lo que tenemos que hacer es llevar un proceso de conocimiento para que el juez fije mediante una sentencia un monto. Y ahí ya tenemos la sentencia, ya tenemos ese documento donde el juez declaró el derecho que le corresponde al niño de esta señora. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el señor sí vaya a pagar solo con la sentencia y no hay necesidad de ejecutarla, ¿verdad? Ahí está cumpliendo mes con mes, está depositando y no hay ningún problema. El problema viene cuando el señor no hace caso, ¿verdad? Tiene que depositar 1,000 quetzales mensuales y él hace caso omiso. Pero como ya hay un documento, ya hay un título ejecutivo, entonces ahí ya hay un derecho establecido mediante un documento. A esto se refieren los procesos de ejecución. También hay documentos, ¿verdad? Los que están regulados en el artículo 294. Donde tenemos varios documentos, por ejemplo, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, créditos hipotecarios, créditos prendarios. En el artículo 328 también tenemos algunos documentos que se pueden ejecutar. Pero esto es tema del procesal civil 2, ¿verdad? Pero es importante que ustedes vayan reconociendo los procesos. Y para eso es esta explicación. En el artículo 328, que miren, este lo estoy ahorita desempacando. Aquí tengo donde venía. Todavía no muy lo conozco. Perdón, artículo 327. Tenemos los testimonios de escrituras públicas, la confesión del deudor prestada judicialmente. En fin, tenemos varios documentos que se pueden ejecutar y esta es la función de los procesos de ejecución. Tomando en cuenta, bueno, aquí les colocaba donde empezaban, ¿verdad? El 517, el proceso cautelar. Los procesos de conocimiento del 96 al 268 y también regulados en el decreto 67-95, que es la ley de arbitraje. Los procesos de ejecución estaban, y quiero que pongan atención aquí, ¿verdad? Y que hagan ustedes en su material las observaciones, que tachen aquí y coloquen aquí otro artículo, ya que hay reformas con la ley de insolvencia, que también pues hoy ya la adquirimos, que dice prácticamente que se derogaron los artículos del 347 al artículo
400 del Código Procesal Civil y Mercantil, así también como los artículos 21 y 358 del Código de Comercio. Y tienen que hacer sus anotaciones en el código, ¿verdad? Si ya tienen el nuevo Procesal Civil y Mercantil, pues no hay problema. Ahora, si no, pues hacen sus anotaciones. En el de comercio, pues también, ¿verdad? Tienen que hacer sus anotaciones. La clasificación doctrinaria de los procesos de conocimiento, podemos decir que hay constitutivos, declarativos y de condena. Y lo importante es saber que cada uno de estos se clasifica así por la clase de sentencias que va a dar, ¿verdad? Las sentencias constitutivas. En ese tipo de sentencias se puede obtener la constitución, la modificación o la extinción de una situación jurídica. Por ejemplo, aquí tenemos divorcio y filiación. ¿Por qué la constitución? Porque la filiación extramatrimonial, ¿verdad? También. ¿Por qué? Porque se va a constituir ese vínculo entre el padre y el hijo. La modificación, el estado civil de una persona puede cambiar por una sentencia constitutiva. Por ejemplo, en el divorcio de soltero, de casado a soltero. Y ahí, pues, más o menos, pues, tienen los ejemplos. Los procesos declarativos tienden a declarar un derecho que está establecido, a constatar, perdón, a fijar una situación jurídica. Por ejemplo, estamos hablando de constitutivos y no lo vayan a confundir con los de ejecución cuando hablamos de derecho establecido. Les voy a colocar el ejemplo de acción reivindicatoria de la propiedad. Cuando hablamos de acción reivindicatoria, pues recordamos que eso se conoce como acción pauliana, está en el Código Civil, el artículo no lo recuerdo ahorita, pero ahí ustedes pueden ver la reivindicación de la propiedad, acción pauliana. Una persona tiene el derecho y lo tiene inscrito en el registro de la propiedad. Sin embargo, entra otra persona a la casa, está viviendo ahí y puede entrar a decir que él tiene un derecho de alquiler, tiene un derecho de, por algo tiene que estar ahí viviendo, ¿verdad? Una escritura de posesión o cualquier otra situación. Y esto se da mucho en el área rural, ¿verdad? En los municipios, en las aldeas, perdón, donde a veces hay compraventas de derechos posesorios, ¿verdad? Juan dice, yo tengo aquella casa y sucede también en algunos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve un caso en el departamento de San Marcos. Había una finca ahí y venía, era del abuelo del señor. Él falleció, la dejó intestada, pero una finca grande. Viene el señor, nunca realizó el intestado, sino que más bien empezó a venderlos por lotes, ¿verdad? Y solo les vendía derechos posesorios, no los registraba en el registro de la propiedad, obviamente, porque era un intestado. Uno de mis clientes, pues, vino y compró uno de esos terrenos. Al poco tiempo, pues, viene y me dice que no está registrado, que qué se puede hacer. Y se logra determinar que esa finca pues está inscrita en el registro de la propiedad al nombre del abuelo de la persona. Entonces, ahí pues podría haber una estafa, ¿verdad? Se tendría que probar penalmente, pero a lo que nosotros vamos es de que la persona que compró, o sea, mi cliente, pues ya construyó y está viviendo ahí con derechos posesorios. Imagínense que viniera el abuelo que no haya muerto o algo y que venga con una escritura de propiedad y él dice, bueno, aquí construyeron sobre mi propiedad, no tendrían que haberlo hecho. O aquello que dicen el que construye en terreno ajeno, ¿verdad? Pues ustedes
Ya saben lo complicado que es eso, ¿verdad? Entonces, la persona pues tiene el derecho, tiene el documento de el derecho, pero no se puede determinar porque la otra persona también tiene una escritura o tiene algo ahí, ¿verdad? Entonces, ese es un derecho declarativo y el derecho de condena en las sentencias de conocimiento, ¿verdad? De los juicios de conocimiento. Ahí pues no nos perdemos. ¿Por qué? Porque las sentencias de condena a lo que se refieren es al pago de una remuneración dineraria, ¿verdad? Al pago de un daño, por ejemplo, en el daño sin perjuicios, pensión alimenticia. Se lleva todo el proceso de conocimiento y el fin primordial de ese proceso es que se le condene a Juan a pagarle a su hijo, ¿verdad? Una pensión alimenticia. Y así pues son los procesos de conocimiento. Cuando hablamos de procesos por su estructura, pues tenemos los procesos contenciosos, aquellos donde hay litis, hay partes controvertidas, hay demandante y hay demandado. Hay dos partes, siempre van a haber dos partes. El demandante, el que inicia la acción, y el demandado, ¿verdad? El que se va a oponer a la acción del demandante. En los procesos voluntarios no hay contradicción. A veces me preguntan, ¿verdad? Y me dicen, pero si es un proceso, ¿cómo no va a haber contradicción? Por supuesto que no hay contradicción. ¿Por qué? Hay procesos en el libro cuarto, si no estoy mal, del Código Procesal Civil y Mercantil. No, es en el libro 5. Vamos a ver. Procesos especiales, recuerdo, donde existen algunos procesos como el cambio de nombre, como el de, perdón, la declaratoria de ausencia y algunos procesos donde no hay parte, se llaman procesos, porque sabemos que el proceso es una secuencia de etapas concatenadas, ¿verdad? Que nos llevan a la resolución de un conflicto principal. Entonces, eso es un proceso y hay que seguirlo, ¿verdad? Si vamos a cambiar el nombre, pues vamos a llevar ese proceso y lo vamos a seguir, presentar nuestra solicitud, que nos den audiencia y así pues vamos caminando los edictos que se deben de publicar y todo eso, ¿verdad? Por eso es un proceso, vamos consumiendo las etapas una por una. Algunas personas pues piensan que los voluntarios, como el cambio de nombre cuando hay oposición, y dicen, ¿por qué son voluntarios? Dice la doctrina, si a veces hay oposición. Entonces ahí dejan de ser voluntarios y se convierten en procesos contenciosos. Ahora bien, por la subordinación, y aquí es donde quiero que me pongan bastante atención, por los incidentes. Cuando hablamos de incidentes, estamos hablando de procesos que se dan, ¿verdad? Procesos que nacen de un proceso principal, o puede ser o pueden ser incidentes que no tengan alguna tramitación en el código, ¿verdad? Y les voy a poner el ejemplo más adelante. Espero que aquí pongan bastante atención y si no, pues me hagan las preguntas del caso, ¿verdad? Miren, pues, proceso principal, los que persiguen la resolución del conflicto principal o de fondo. Comúnmente finalizan en forma normal a través de la sentencia. Eso es un proceso principal. Claro que hay otras formas de terminación del proceso, hay formas anormales de terminación del proceso. Por ejemplo, tenemos el desistimiento.
El demandante pues mira que es muy caro estar gastando en abogados y se va a tardar un montón y al final desiste del proceso, hay un desistimiento. Puede haber un allanamiento, eso es por parte del demandado. Le llega la demanda y él dice, bueno, sí tiene razón el demandante, pues yo estoy de acuerdo y voy a aceptar sus pretensiones. En civil, esto es un allanamiento. También tenemos caducidad de la instancia, tenemos transacción. Por ejemplo, el contrato de transacción es aquel contrato que realizan las partes para ponerle fin a un proceso o para evitar que se inicie un proceso. Por ejemplo, dos personas A y B están peleando una propiedad. Ambos dicen que tienen derecho, ¿verdad? Y ambos tienen escrituras. No sabemos si hay alguna falsa, si alguna, pues, se obtuvo la propiedad por algún acto anómalo, ¿verdad? Eso lo tiene que determinar el juez a través de sus sentencias. Pero A se cansa, ¿verdad? Y ya, pues, él quiere esa casa porque le trae muchos recuerdos y va con B y le dice, mire, B, yo quiero esa propiedad y usted también está peleando esa propiedad. Hagamos un trato. Yo le pago a usted cierta cantidad de dinero, usted desiste o presentamos la transacción. Esa es una transacción y es una forma también de terminar el proceso. Pero la forma normal de terminar un proceso es a través de una sentencia. Cuando hablamos de procesos principales, sabemos que los procesos van a iniciar con una demanda y van a terminar con una sentencia. Y para ponerles el ejemplo, ¿verdad? De Juan y de Pedro, ¿verdad? Y ustedes, pues, los nombres que quieran ahí, ¿verdad? Entonces, Juan y Pedro, pues, Juan está demandando a Pedro en un juicio de conocimiento de daños y perjuicios. Lo que él quiere es que el juez declare una sentencia, en este caso una sentencia de condena dentro de un juicio de conocimiento y le ponga a Pedro cierta cantidad de dinero por daños y perjuicios. Pedro, claro que se va a defender, él no ocasionó los daños o que Juan fue el imprudente, ahí pues se lleva todo el proceso. Este es un proceso principal. Va a iniciar con una demanda, la demanda de Juan en contra de Pedro. Le notifican a Pedro, Pedro toma esa demanda, va con su abogado, toma una actitud y esa actitud una contestación de la demanda, se apertura a prueba. Después todas las etapas, ¿verdad? La vista, el auto para mejor fallar y la sentencia. Y ahí termina el proceso. Eso es un proceso principal. ¿Cuál es el proceso principal? ¿Qué es lo que nosotros queremos del órgano jurisdiccional? Que declare, ¿verdad? Y que dé a lugar la demanda y que en la sentencia obligue a Pedro a pagar. Eso es un proceso principal. Ahora bien, pongan mi atención aquí. Incidentales o accesorios son los que surgen del principal en la resolución de incidencias del proceso principal, las cuales se resuelven a través del procedimiento de los incidentes. Los incidentes a su vez se clasifican en de simultánea sustanciación, que son aquellos que ponen o que no ponen obstáculo a la prosecución del proceso principal y corren paralelamente a él en cuerda separada. Los de sucesiva sustanciación son los que ponen obstáculo al asunto principal, suspendiéndolo y se tramitan en la misma pieza, 135 de la LOJ. El asunto principal, como lo dijimos, es el pago de daños y perjuicios.
Se inicia con la demanda, termina con la sentencia, pero para llegar a la sentencia tiene que ir gastando cada una de las etapas. Para pasar de una etapa a otra, pues ya viéndolo así detenidamente, ya viéndolo legalmente, el Código Procesal Civil y Mercantil nos indica los mecanismos. Por ejemplo, en el periodo de prueba, nosotros solicitamos que escuchen a nuestros testigos, pero para poder escuchar a nuestros testigos hay una forma de pedirlo. No vamos a llegar y decir, escuchen a nuestros testigos. No vamos a hacer un memorial donde diga, escucha a nuestros testigos. Tenemos que ver la forma, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver este semestre, ¿verdad? La forma. ¿Cómo tenemos que hacer el memorial? El órgano jurisdiccional conoce y tiene que notificarle a esos testigos. La ley dice que por lo menos con 3 días de anticipación le notifican al testigo para que se apersone. Y eso es una forma legal, ¿verdad? Como dice el código. Pero si se hace de una manera distinta, por ejemplo, que le notifiquen 2 días antes, por ejemplo, que le notifiquen 1 día antes, entonces ahí el abogado de la otra parte puede interponer una nulidad. Y la nulidad se lleva por la vía de los incidentes. Eso es el ejemplo de un proceso accesorio. ¿Por qué? Porque se va a ramificar, se puede decir que es una rama del proceso principal. El proceso principal, que nos paguen daños y perjuicios. El proceso accesorio, el juez va a entrar a conocer ese procesito, ¿verdad? Proceso pequeño, ahí una ramificación donde se entra a conocer que la notificación fue mal hecha, el juez va a constatar, va a pedir pruebas, si son cuestiones de hechos, si son cuestiones de derecho, no manda a pedir pruebas, se le da audiencia a la otra parte para que se oponga y diga, no, si a él sí se le fue notificado, aquí está la cédula, le saqué copia, ¿verdad? Efectivamente, y si no, pues no. Y una resolución a los 3 días. Son procesos que nacen del proceso principal, pero no tienen, algunos no tienen nada que ver con el proceso principal, ¿verdad? Son situaciones que pueden ser, por ejemplo, en la nulidad, un mal procedimiento. Pero también tenemos las excepciones previas. Eso ya lo vamos a ver dentro de 1 o 2 semanas. Cuando se presenta una demanda, la llevan al juez y llega con el demandado. Digamos que ustedes son los abogados del demandado. Llega el demandado a su oficina y les dice, licenciado, me acaban de demandar y bueno, me llegó esto. Les llevan la hojita ahí, ¿verdad? Ustedes toman la hoja y ven que es una demanda, ¿verdad? Un juicio ordinario. Entonces, lo primero que tienen que hacer es recordarse de los presupuestos procesales. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Se recuerdan: capacidad de las partes, personería, la jurisdicción, la competencia y los requisitos de la demanda. Esa demanda debe de cumplir con los presupuestos procesales. Si ustedes la agarran, ¿verdad? Y con su lápiz o con su resaltador. Bueno, capacidad, bueno, sí tiene la edad suficiente. Personería, pues sí tiene los documentos que lo acreditan, ¿verdad? Los que dice y son legalmente. Jurisdicción, pues sí, porque sí se tiene que llevar en los juzgados. Competencia, también porque lo presentaron ya sea en el juez de primera instancia, de paz civil y todo lo que ya vimos la semana pasada o antepasada, ¿verdad? De ahí vienen requisitos de la demanda. Bueno, recordamos los requisitos: el artículo 50, el artículo 61, el artículo 106 y el artículo 107. Bueno, no cumplió los requisitos de un artículo. ¿Qué voy a hacer yo como abogado? Voy a presentar una excepción previa para que esta demanda no nazca,
¿verdad? El proceso no nazca la vida jurídica. Entonces, una excepción previa de demanda defectuosa porque no llena los requisitos. Esa se lleva en la vía de los incidentes, ¿verdad? Entonces, el juez ahorita no va a entrar a conocer los daños y perjuicios, que es el proceso principal. Va a entrar a conocer que la demanda no cumple con los requisitos. Y eso es un proceso incidental. Son pequeños procesos, son pequeñas ramificaciones. El proceso principal va en línea recta y de ahí pueden salir pequeños procesos que entran a conocer diferentes situaciones. No sé si me entienden ahí. Les voy a poner otro ejemplo un poco más sencillo, ¿verdad? O tal vez para que no se confundan. Un viaje, imaginémoslo. La demanda, un viaje de Guatemala a la antigua Guatemala. Ya creo que ya se los había dicho la semana pasada. La demanda inicia en la ciudad capital, ¿verdad? Ustedes se suben a la camioneta, se suben al carro, o al bus o a lo que sea, y ahí inicia la demanda. Y termina en la antigua Guatemala, es la sentencia. Eso es un proceso principal. El viaje desde la demanda hasta la sentencia. Pero ¿qué puede pasar? Por ejemplo, vienen por Misco, ¿verdad? Pinchazo. Hay un incidente. ¿Qué van a hacer? Se va a resolver ese incidente. Esto es un ejemplo de incidente en la misma pieza. ¿Por qué? Porque va a detener el asunto principal, se va a entrar a resolver el incidente. En este caso van a cambiar la llanta y toda la cosa, y ya que está resuelto, continúan su viaje. Ya, pero si lo resuelven en contra, y ya no sigue el viaje, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Seguimos, sigue el proceso, ¿verdad? Ya solucionaron en Misco, llegamos y en San Lucas se calienta el carro. Volvemos a detener el proceso, solucionamos ese incidente, ¿verdad? Le echamos agua al radiador o cualquier otra cosa y entonces ya resuelto, continuamos nuestro proceso hasta llegar a la sentencia. Ese es un ejemplo bastante sencillo, siento yo, ¿verdad? Los procesos incidentales se van a resolver mediante autos. Y esta es la diferencia, ¿verdad? El proceso principal se va a resolver a través de una sentencia. Los accesorios o incidentales siempre de autos. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando miremos la clasificación de las resoluciones judiciales. Ahora bien, de simultánea sustanciación o de cuerda separada son aquellos incidentes que no detienen el proceso principal. Por ejemplo, otra vez tomemos el ejemplo de de Guatemala, de la ciudad capital a la antigua Guatemala. Proceso principal. Van a ir por San Lucas, ¿verdad? Entonces hay una manifestación ahí y no los deja pasar. Y ustedes tienen que resolverlo mediante un incidente. Pero la ley nos dice que eso se resuelve mediante un incidente en cuerda separada. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a detener el proceso principal, sino que paralelamente, digamos, ustedes llevan el proceso en el carro, ¿verdad? Y van ahí y pasa una situación así o sale alguna cosa que se deba de llevar en cuerda separada. Es como pasar el parte del expediente a otro carro y él se va por otro camino, pero no se detiene el asunto principal, ¿verdad? Puede que se meta por un extravío, llegue ahí y van a llegar juntos. Esto sería un ejemplo. Ahora bien,
Les voy a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? El asunto principal es esta línea, inicia aquí donde tengo el cursor, inicia con la demanda y termina con la sentencia. Aquí les puse un ejemplo de un proceso incidental, una ramificación, pero no quiere decir que solo va a haber una. Por eso es que dicen que los procesos civiles son muy tardados, porque puede que llevemos aquí, presentamos nuestra demanda, llevamos 2, 3 días, una excepción. Se detiene el proceso, se resuelve, se interpone 2 días de audiencia a la otra parte. Si son cuestiones de hecho, 8 días y se resuelve en 3 días. Va, se resolvió. Si fue declarado con lugar, terminó el proceso. Si lo declararon sin lugar, puede que la parte todavía lo apele y sube a la segunda instancia y ahí pues regresa el proceso, camina otro poquito y de repente otro incidente y lo vuelven a resolver y apelación y toda la cosa, regresa otro incidente y de aquí para acá se puede tardar hasta 10 años, ¿verdad? Porque pueden ocurrir varios incidentes. Ahora bien, aquí les puse un ejemplo, ¿verdad? De incidente en cuerda separada que va a correr paralelamente con el asunto principal. La ley nos indica cuáles son los incidentes en cuerda separada. Y sería bueno que ustedes, para ir conociendo su código, empiecen a ver en el libro de jurisdicción voluntaria, van a encontrar varios en cuerda separada. También en la prueba de documentos van a encontrar algunos incidentes que son en cuerda separada y es bueno que le vayan poniendo a su código ahí a la par cuerda separada, ¿verdad? Cuerda separada, incidente en cuerda separada ya como una tarea. Entonces, recordemos, siempre va a terminar con un auto. Entonces, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. No, bueno. Entonces leamos lo del incidente, artículos del 135 al artículo 140 de la ley del organismo judicial. (135) Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso, sea principal, y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida, o sea, el auto, miren, que decida el incidente contendrá la condena en costas de lo que promovió sin razón, salvo evidente buena fe. 136. Suspensión del proceso. Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto, se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos mientras tanto en suspenso. O sea que es en la misma pieza. Impide el curso del asunto todo incidente si cuya previa resolución o de derecho continuar sustanciándolo. En todo caso, el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite. 137. Piezas separadas. Los que no pongan obstáculos se formará con los escritos y documentos que señala el juez y cuando estos no deban desglosarse,
se certificarán en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido. Trámite del incidente, y esto se lo tienen que aprender. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, miren, ese es el ejemplo, lo que teníamos en la presentación pasada, y cualquiera de las partes pidiera que se abra prueba, el juez lo considere necesario, el mismo se abrirá prueba por el plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer la prueba e individualizarlas al promover el incidente. Perdón, el 138 dice también: promovido el incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiere por el plazo de 2 días. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos. Miren, pues, si hay un incidente, ustedes lo van a promover, presentan su escrito. Si son excepciones previas, pues tienen 6 días. Si es una nulidad, tienen 3 días. Pero hay otros donde ustedes, pues, promueven su incidente. Si son cuestiones de derecho, pues no hay problema, ¿verdad? Si son cuestiones de derecho, pues el juez, si son cuestiones de derecho, le va a dar audiencia a la otra parte para que se opongan. Y vayan apuntando ahí, ¿verdad? Se interpone el incidente, se le da audiencia a la otra parte para que se oponga. Hasta ahí estamos bien. Y entra a resolver en 3 días. Esto es en la ley. Claro que se van a tardar un poco más, ¿verdad? Ahora bien, cuando son cuestiones de hecho, ahí se presenta el incidente, se le da audiencia a la otra parte y se abre a prueba por 8 días. Entonces ponga promovido, una flechita, otro cuadrito, 2 días, y de ahí se resuelven 3, y punteadito así a la par pueden poner 8 días, ¿verdad? Ese sería su esquema. Entonces, un ejemplo de un incidente de cuestión de hecho, por ejemplo, el pago por consignación. No sé si han escuchado del pago por consignación, por ejemplo. César, pongamos otro nombre, es inquilino y es una persona bastante cumplida. Ahí está mes con mes pagando su renta, 2,000 quetzales. Pero el dueño de la casa o del local comercial o lo que esté alquilando llega y se da cuenta que el negocio es rentable, por ejemplo, una cevichería, y él dice, mejor lo saco porque yo gano 2,000 y yo sigo con la cevichería porque él ya tiene fama, ya tiene clientela y todo, y ahí voy a ganar el triple. Puede ser una de las cosas. O puede ser que venga otra persona y le diga, mire, yo le ofrezco 4,000 por ese local, y él, el dueño de la casa, ahí está viendo, ¿verdad? ¿Cómo lo saco? Pero César es bien cumplido, le paga y le paga. Dentro del contrato que hicieron, y no dentro del contrato, sino también en el Código Civil, dice que las causales de terminación del contrato, pues son 2 meses que no hayan pagado la renta, ¿verdad? 2 meses vencidos sin pagar la renta. Viene el dueño de la casa y quiere que César se atrase y que tener esa causal, ¿verdad? Porque no lo puede llegar a sacar solo así. Y se le esconde, se va de viaje o cualquier cosa, él no da la cara. Entonces César, como es cumplido, llega con un abogado y le dice, mire, ¿qué puedo hacer? Hagamos un pago por consignación, quiere decir que lo vamos a depositar en el juzgado, vamos a pedir la autorización del pago por consignación, y eso se hace a través de un incidente, ¿ya? Entonces hay que probar que el propietario no le quiere recibir la renta. Contrata a un notario y van a la casa, tocan. Si no sale, el notario hace un acta, ¿verdad? Estamos en tal y tal casa y el señor pues se le tocó y no salió y toda la cosa. Esa acta ya es la prueba, inicia su incidente. Se abre a prueba por 8 días, presenta el acta donde llegó con el notario a pagarle y no dio la cara. Entonces, ese es un ejemplo de un
incidente de hecho. Ese sí se abre a prueba. Entonces, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, ¿verdad? Quiero que les quede bien claro eso de los incidentes. Vamos a ver el correo, si ya tengo algunas preguntas. Bueno, no sé si están entendiendo, ¿verdad? O no están entendiendo, porque no hay participación ni nada. Entonces, necesito que me envíen un correo de asistencia con su número de carnet y me indiquen la sede de donde son. Si son de la central, me ponen sede central. Yo lo voy a pasar al departamento correspondiente. Y los que son de otra sede, pues no me pongan el número, sino pónganme el lugar, ¿verdad? Antigua, Zacapa y todo su número de carnet, nombre y la sede, ¿verdad? Entonces, yo los reenvío hasta las 7 de la noche. El que me lo envíe después, ese correo yo ya no lo voy a reenviar. Continuemos. Aquí no nos vamos a quedar tanto, ¿verdad? Porque es prácticamente teoría, pero los procesos tienen varias fases. La fase de iniciación, que es con la demanda por parte del demandante y con la contestación de la demanda por parte del demandado. Eso es el inicio del proceso. Claro que hay actos, ¿verdad? Por ejemplo, se presenta la demanda, se le emplaza, es una etapa que está del inicio del proceso y la contestación de la demanda. Ahí termina la iniciación, luego viene el desarrollo del proceso y esto se refiere más que todo al periodo de prueba. La prueba, la vista y el auto para mejor fallar, donde vamos a ofrecer todo lo que tenemos, ¿verdad? Claro que se ofrece en la demanda y lo vamos a ver, pero lo vamos a diligenciar ya y ahí se va a realizar. Y la conclusión, pues, es por parte del órgano jurisdiccional que emite la sentencia. Mire, los actos procesales dentro del proceso, tenemos actos procesales de parte de las partes, valga la redundancia, tenemos por parte del órgano jurisdiccional o del juez, tenemos por parte de terceros. Y aquí, pues, como sabemos, la diferencia de acto y hecho es que en unos emana la voluntad de las personas, ¿verdad? Y en otro, pues, no emana de la voluntad, que serían los hechos, ¿verdad? Entonces, solo una persona me ha mandado asistencia hasta ahorita. Bueno, entonces tenemos actos de las partes, tenemos actos de terceros, ¿verdad? Por ejemplo, la presentación de la demanda y su contestación son ejemplos de actos de las partes. Las resoluciones y las notificaciones son son actos de la parte del organismo, del órgano jurisdiccional. La declaración de testigos y el dictamen de expertos son actos procesales de terceros y ahí tienen los artículos, ¿verdad? En el hecho procesal, en el hecho procesal o hechos jurídicos procesales son aquellos que devienen de acontecimientos de la naturaleza, ¿verdad? Donde no hay voluntad de las partes. Por ejemplo, en el artículo 59 y 60, pues nos habla del fallecimiento de una de las partes. Vamos a ver.
Sucesión en el proceso. Cuando la parte desaparece por muerte o por otra causa, el proceso se prosigue por el sucesor universal o en contra suya. El 60. Si en el curso del proceso se transfiere el derecho controvertido por acto entre vivos a título particular, el proceso prosigue entre las partes originarias. Si la transferencia a título particular ocurre por causa de muerte, el proceso se prosigue con el sucesor universal o en contra de él. En cualquier caso, el sucesor a título particular puede intervenir o ser llamado al proceso en calidad de parte. Entonces, ahí tenemos ejemplos de hechos procesales. Cuando hablamos de actos procesales de parte del órgano jurisdiccional, estamos hablando de dos clases de actos. Tenemos actos de decisión y tenemos actos de comunicación. Los de decisión porque son los que van a resolver algo, y aquí es donde yo les quiero que tengan claro, ¿verdad? Yo creo que esto ya lo vieron en teoría del proceso y todo, pero es bueno que vayamos refrescando un poquito. Las resoluciones judiciales, de acuerdo a la ley del organismo judicial, pues se dividen en decretos, autos y sentencias. Cuando miramos sentencias, pues estas entran a decidir el asunto principal. Por ejemplo, en el caso de daños y perjuicios, donde ya están declarando si al lugar los daños y perjuicios para que Pedro pague o sin lugar, ¿verdad? Lo eximen de cualquier pago de daños y perjuicios. Eso es una sentencia y eso pues es fácil de identificar. El problema que se nos da es cuando hay decretos y cuando hay autos. Los decretos son resoluciones o son determinaciones de trámite que le dan impulso al proceso, o sea que no entran a resolver nada, solo le van a dar impulso. Por ejemplo, presentan su demanda, ¿verdad? Ustedes presentan su demanda, el juez mira, llena todos los requisitos, notifica y manda a emplazar, ¿verdad? Le dice al demandado que tiene tantos días, si fuera ordinario, 9 días para que tome una actitud procesal. Ese es un decreto porque no está entrando a conocer nada, solo está dándole impulso al proceso. Ahora el auto. El auto son resoluciones interlocutorias que deciden materia que no es de simple trámite. Por ejemplo, esas resoluciones de los incidentes. El asunto principal se va a resolver mediante sentencia. Aquí no se va a resolver mediante sentencia, se va a resolver mediante un auto. Entonces pueden haber varios autos en un proceso como hayan incidentes, ¿verdad? Y esos pues son apelables. Ustedes tienen que leer el artículo 141 de la ley del organismo judicial, porque ahí nos indica los requisitos de las sentencias, el plazo para resolver un auto en el 142, plazo para notificar y todos los requisitos, ¿verdad? Así que del 141 al artículo 147 de la LOC también tienen que leerlo, ¿verdad? Y tienen que ir por lo menos entendiendo esto. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a ver si estamos frente a un decreto, frente a un auto o frente a una sentencia? Es importante por los medios de impugnación, por los recursos que vamos a interponer. Por ejemplo, si es un decreto, cabe solo el recurso de revocatoria, pero si estamos ante un auto y nosotros presentamos una revocatoria contra ese auto, lo declaran sin lugar por improcedente. Ya. Hay autos y hay recursos que van solo contra autos y hay recursos que van solo contra sentencias. Entonces tienen que tener claro, ¿verdad? Y saber diferenciar esta clase de resoluciones.
Cuando hablamos de de actos de comunicación del órgano jurisdiccional, prácticamente nos estamos refiriendo a las notificaciones. Son aquellos actos que utiliza el órgano jurisdiccional para comunicar sus resoluciones. Hay un auto, se la tengo que comunicar a aquella parte, ¿verdad? Hay una sentencia, la tengo que comunicar a aquella parte. Y eso pues son actos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de notificaciones. Y aquí quiero que tengan bastante, bueno, que pongan atención otra vez, ¿verdad? Siempre les digo lo mismo, ¿verdad? Carlos, ¿me podría dar los dos diagramas del incidente? Disculpe, mire, no lo tengo, pero es fácil, mire, pues. Coloque usted interposición en un rectángulo, una flechita y le pone 2 días de audiencia a la otra parte, otra flechita y pone resolución en 3 días. Ese es el esquema del incidente. Dentro de la audiencia de 2 días y 3 días, si es incidente de hecho, se abrirá 8 días. Por eso lo hace punteado, ¿verdad? Y le pone 8 días. Y ahí con otro color pone incidente de hecho. Entonces, ahí pues no se pierden. Es un trámite bastante sencillo, ¿verdad? Y lo tienen que aprender porque los incidentes en civil pues sí están a la orden del día, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Bueno, entonces, solo estaba viendo la asistencia, ¿verdad? Que tengo 23 en línea y estaba viendo si coincidía, no son muchos. Bueno, aquí les vamos a presentar este material, pues ya lo tienen, espero que lo hayan impreso y lo hayan leído, ¿verdad? Porque son reformas al Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes ya tienen el código nuevo con las reformas, aunque yo compré uno hoy y vi que no están todas, ¿verdad? Entonces sí me habían dicho que sí, ya estaban, pero venía empaquetado, ¿verdad? Entonces se darán cuenta de que existen algunas reformas. Por ejemplo, de este lado tenemos el artículo como estaba antes de las reformas y cómo fue quedando. Ahí con resaltador colocó el licenciado, vamos a ver qué licenciado, Walter Fernando Díaz Avendaño, ¿verdad? Con autorización de él, ¿verdad? Pidiéndole permiso de utilizar su material para fines didácticos únicamente. Entonces tenemos el escrito inicial. Recordamos que cuando estudiamos los requisitos de la demanda, pues nos habla del artículo 61, que voy a utilizar mi código viejito mejor. El artículo 61 donde están los requisitos. El artículo 61 se refiere al escrito inicial. Aquí todo el artículo queda igual, solo se entró a reformar el inciso número 2 de este artículo, el cual nos pide dentro de los requisitos nombres, apellidos completos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación, decía el código, ¿verdad?, del lugar para recibir notificaciones. Esto se reformó y queda de la siguiente manera: nombres, apellidos completos, todo lo mismo. Indicación de casillero electrónico para recibir notificaciones.
Esto con la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales, decreto 13-2022. Modificó el segundo inciso del artículo 61. El artículo 63 también sufrió algunas reformas, ya que de todo lo escrito que se presente, dice, debe de entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias. Entonces, nosotros presentamos nuestra demanda y si ponemos 4 copias, 4 fotocopias, 4 juegos y lo presentamos al órgano jurisdiccional. Con la reforma nos dice, dentro del día siguiente de presentada en forma electrónica la primera solicitud, o sea, se refiere a la demanda, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias. Haya de ser notificadas la primera vez. Y aquí tenemos que tener claro eso. Yo no he trabajado ningún expediente ahorita, ¿verdad? Con esta reforma, pero me imagino que ha de ser hacemos nuestra demanda siempre en papel, le pegamos los timbres, le sacamos las copias, pero la escaneamos y la mandamos al órgano jurisdiccional. Me imagino que así ha de ser, ¿verdad? No tengo la experiencia todavía en eso, que eso hasta ahorita acaba de empezar. Y otro día, pues llevar las copias en papel para que el juzgado reparta a todas las partes. Lo que es importante mencionar es que esto es la primera vez, ¿verdad? Ya después, pues vamos a ver aquí más adelante cómo se debe de hacer. Otro de los cambios es la clase de notificaciones. Antes teníamos personalmente por los estrados de tribunal, por el libro de copias y el boletín judicial. Eso pues ya hace tiempo que sí no se usa. Prácticamente eran notificaciones personales y por estrados del tribunal. Ahora con la reforma quedó notificaciones personales por medios electrónicos, o sea, el casillero electrónico y por los estrados del tribunal. Miren, esto es importante también. Anteriormente, pues las notificaciones personales se tenían que hacer por fuerza en estas clases de resoluciones. Por ejemplo, se debe de notificar personalmente, decía, uno, la demanda, la reconvención, la primera resolución que recaiga en cualquier asunto, las resoluciones en que se mande a hacer saber a las partes que el juez o el tribunal es hábil para seguir conociendo. Y aquí pues estaba el listado, ¿verdad? Los autos y la sentencia, las resoluciones de apertura y recepción o de negación de pruebas. Prácticamente pues casi todas las resoluciones del proceso se tenían que hacer personalmente. Cuando hablamos de notificaciones personales, en ese momento muchos pensaban que era directamente al demandado, pues no, en el artículo 60 y en el artículo 70 creo que nos indicaban 71 cómo se debería hacer una notificación personal y nos indicaba que llegaban a la casa y preguntaban por la persona. Si le decían sí, aquí vivía, se le podía dar a cualquier persona que haya salido. Entonces, ahora bien, cuando dicen no se les notifica en alimentos y tanta cosa, es porque llegan a la casa, sale la mamá del demandado y dice, mire, él no vive aquí, ya tengo tiempo de no verlo o cualquier situación. Entonces ahí es donde dicen que no se le logró notificar. Ya. Ahora bien,
En el artículo 67 se modificó, ¿verdad? Por el artículo 31 del decreto 13-2022. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos para tales efectos. Se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Esto es importante. Únicamente para notificar por primera vez a las personas distintas a aquella que ha presentado la primera solicitud, se aplicará el procedimiento de notificaciones personales, o sea que solo la demanda. Todas las demás notificaciones, sin importar en qué resolución se trate, se practicarán por medios electrónicos, para el cual el interesado deberá señalar un casillero electrónico como lugar para recibir notificaciones, y al que no cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones, de esa forma se seguirá notificando por los estrados del tribunal. ¿Cómo funciona? Miren, pues, ustedes van a demandar y ustedes ponen dentro de los requisitos. Bueno, yo, Juan Pérez, de tantos años de edad y toda la cosa, ¿verdad? Actúo bajo la dirección y procuración del abogado tal y tal y tal y tal. Señalo, o sea, Juan, como lugar para recibir notificaciones, el casillero electrónico tal y tal y tal y tal. Bueno, comparezco y expongo a interponer demanda de daños y perjuicios contra Pedro. ¿Quién podrá ser notificado? Y ahí sí ponemos dirección, porque nosotros no vamos a saber el casillero de Pedro, ¿verdad? Entonces ponemos la dirección. Esa primera notificación va a llegar a esa dirección, la primera. Ya Pedro, cuando la recibió y firmó, tiene que apersonarse al órgano jurisdiccional. Estoy hablando de apersonarse, no es de que llegue en persona y diga, bueno, mi casillero es. Lo que apersonarse es mandar un memorial con una actitud, una excepción, una contestación, y ahí pues va a indicar el lugar para recibir notificaciones electrónicamente. Si no lo hace, pues en los estrados, ahí van a estar pegadas las notificaciones, ¿verdad? Y cuando él quiera, pues llega y se le pasó el plazo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los. Miren, pues. El artículo 70 también fue reformado, ¿verdad? Al hacer las notificaciones se entregarán la copia de la solicitud con la transcripción, se entregará la copia de la solicitud con la transcripción de la resolución en ella dictada, o solo de la resolución cuando no haya recaído en una solicitud, identificando el caso del expediente respectivo. Pues las notificaciones, por lo menos la primera, debe de cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Y si no, pues se interpone una nulidad y esos son los requisitos que ustedes tienen que saber. Podemos decir que esa primera resolución, al ser notificada, debe de llevar la resolución y atrás debe de llevar copia de la demanda o copia de la solicitud, ¿verdad? Y debe de llevar la carátula, ¿verdad? Donde se firma, donde hacen el acta de... Eso es la cédula de notificación y eso tiene que llevar. Cuando se hace por medios electrónicos, de la misma manera, ¿verdad? Tiene que llevar en algunas situaciones ese documento y eso pues, esa transcripción. Y eso pues ustedes lo encuentran cuando miren o ya tengan su casillero. Ahí hay un apartado que dice resoluciones, les sale la resolución y hay otro que dice documentos anexos o anexos. Y ustedes entran y ahí van a encontrar el escaneo, ¿verdad? Del escrito. La forma de las notificaciones personales, pues ya
ya lo habíamos platicado, pero ahora quedó. Toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga, expresará la hora, lugar en la que fue hecha e irá firmada por el notificado. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Eso es solo la personal, la primera. Ya después, pues le notifican y ahí ya. Miren, pues, lugar para notificar. Anteriormente, ¿verdad? Cuando se indicaba un lugar para que nos notificaran a nosotros, tenía que haber sido dentro de la zona 1, si no era oficina de abogado y era en la ciudad capital, tenía que haber sido entre la primera y 12 avenida y entre la primera y 18 calles, si no es oficina de abogado. Ya después hubieron algunos acuerdos o algo, donde si era oficina de abogado se le podía notificar en cualquier zona de la ciudad capital. Estamos hablando de la capital. Una zona 8, zona 18, zona 21, en cualquier zona media vez sea una oficina abierta de abogado. La diferencia es que cuando no es oficina abierta, ¿y por qué? Me preguntarán. Ustedes tienen un cliente y ustedes digamos que son de Petén, son abogados de Petén, su cliente es de Petén y le llega una notificación que se va a llevar un proceso aquí en la ciudad capital. Entonces, él no tiene ningún conocido, ustedes tampoco no tienen ningún conocido, ningún abogado que nos preste la oficina para recibir notificaciones. Eso era, ¿verdad? Cuando no había casillero electrónico. Entonces, pero yo sí conocí a alguien que tenía una tienda, una tortillería, una cevichería, un salón de belleza o una casa particular que no era oficina de abogados. Entonces, esta tenía que estar situada entre las avenidas y las calles que les dije de la zona 1. Ahora, si era oficina, pues en cualquier lado, pero ahora, pues ya con esta ley de tramitación electrónica, pues ya no tenemos problema, ¿verdad? El artículo 79, los litigantes deben señalar un casillero electrónico para recibir notificaciones y ahí se les hará las que procedan mientras no expresen un nuevo casillero electrónico. Cualquier otra persona que se presente al proceso deberá señalar para recibir notificaciones en la misma forma, en forma personal, aplicando el procedimiento del artículo 71. No, esperen. Y la última, ¿verdad? Que es notificaciones por los estrados. Quien no cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones se hará mediante notificaciones mediante casillero electrónico, se le notificará por los estrados del tribunal. Y lo anterior se entiende sin perjuicio de conformidad con la ley. Ahí estamos con las reformas y ya las tienen en su código, pues. Exhortos, despachos y suplicatorios. Miren, si ustedes van a litigar en la ciudad capital, pero el demandado se encuentra en un municipio fuera de la ciudad capital, un municipio siempre de los de Guatemala, ¿verdad? O se encuentra en otro departamento. Por ejemplo, cuando es pensión alimenticia, dice ahí en el artículo, no me recuerdo, cuando vimos la competencia, que se puede presentar la demanda en el domicilio del demandado, del demandante, ella es la que elige, ¿verdad? A elección, perdón, de la demandante. Cuando ustedes, digamos, van a demandar a Juan en el Progreso,
ustedes van a presentar su demanda en la ciudad capital, la primera notificación tiene que ser personal, pero tiene que ser a través de un exhorto, de un despacho o de un suplicatorio. El juzgado de la ciudad capital va a mandar toda la cédula, ya sea un exhorto, un despacho o un suplicatorio, más que todo exhorto y despacho, al juzgado del progreso. El progreso lo va a recibir y manda a su notificador. Llega, le notifican y ya después se señala casillero electrónico para recibir notificaciones y ahí ya pues terminó lo del exhorto y el despacho. Es exhorto cuando son juzgados de la misma jerarquía, del juzgado de primera instancia de la ciudad capital al juzgado de primera instancia del progreso. Eso es un exhorto. Pero él no está en la cabecera del progreso, él está en un municipio del progreso. Entonces, es un despacho de un juzgado de mayor jerarquía, del juzgado de primera instancia de Guatemala al juzgado de paz de algún municipio del progreso. Eso es un despacho. De la misma jerarquía es exhorto. De uno de mayor jerarquía a uno de menor jerarquía es despacho. Y el suplicatorio es de uno de menor jerarquía a uno de mayor jerarquía. Actos de las partes, petición, afirmación, de prueba, de disposición, actos de terceros, de decisión. Esto, la acción es la facultad que tiene toda persona de llegar al órgano jurisdiccional y hacer valer un derecho. Y la pretensión es aquel derecho que se estima que se tiene y se quiere que se declare. Entonces, ahí ustedes pues ya lo pueden estudiar, que es teoría, y vamos a pasarnos al otro tema. El tema de esta semana, pues, es proceso cautelar y medidas de garantía. El objetivo de la clase, si vamos atrasados, pues no se preocupen, ¿verdad? El examen llega hasta donde vayamos. Entonces, por las reformas que eran algo extra de estas semanas que teníamos que platicar, fue que se fue atrasando un poquito. Entonces van a haber semanas más cortas, ¿verdad? Empecemos. El objetivo que ustedes como estudiantes adquieran los conocimientos necesarios sobre qué es el proceso cautelar, su función, las medidas de garantía, la diferencia en cuánto se toma como proceso y cuándo se toma como medida, las diferentes clases de medidas que existen o de providencias cautelares, como lo son el arraigo, la anotación de demanda, el embargo, el secuestro, la intervención y las providencias de urgencia. Vamos a recordar nuestra clasificación y les decía que por su función no la tenemos que aprender, que es la más importante. Procesos de conocimiento, el juicio ordinario, el juicio sumario y el juicio oral. Los procesos de ejecución se dividen en singulares. Ejecución en vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, ejecución de sentencias y ejecución de sentencias extranjeras. Esto de aquí lo trabajan en su material, lo quitamos porque la ley de insolvencia vino a derogar esos artículos donde estaba el concurso voluntario, el concurso necesario y la quiebra. Entonces, hacen su anotación. Y el proceso cautelar se divide en seguridad de las personas y medidas de garantía. Esto es una clasificación legal. Los procesos o providencias cautelares se dividen, según la ley, en seguridad de las personas y medidas de garantía. Y las medidas de garantía se dividen en arraigo, anotación de demanda, embargo,
secuestro, intervención y providencias de urgencia. Ahora, la clasificación doctrinaria, pues, nos puede decir que se clasifican de acuerdo a quién afecta, porque hay medidas cautelares que vienen a afectar a la persona en sí. Por ejemplo, la seguridad de las personas. ¿Por qué la seguridad de las personas? Porque ahí vamos a solicitar medidas de alejamiento, podemos solicitar que alguien no se acerque a tal persona, que alguien no se acerque a la casa, pero ¿a quién están afectando? A la persona contra quien van las medidas de seguridad. De la misma manera, el arraigo. ¿Por qué? Porque el arraigo entra a poner una limitación para que una persona no pueda salir del país. Entonces, ¿a quién afecta? A la persona. Él no puede salir de Guatemala porque está arraigado. Las providencias cautelares patrimoniales entran a afectar o entran a atacar el patrimonio, ¿verdad? Entran a atacar los bienes, podríamos decir. Entre ellas tenemos anotación de demanda, porque va dentro del bien que es objeto de litigio. Tenemos el embargo, que puede ser de bienes muebles, de bienes inmuebles, de salarios, de cuentas bancarias. Tenemos el secuestro, que es el apoderamiento de bienes muebles, ¿verdad? Si alguien nos debe, pues solicitamos un secuestro de algún bien, una intervención que vamos a entrar a ver las finanzas o el sistema contable o a llevar el manejo de una industria o de un establecimiento agrícola. Y las providencias de urgencia, que son providencias, como su nombre lo indica, para restablecerse, podría decir, un derecho que esté siendo violentado. No es un amparo, no lo vayan a confundir con eso. Yo les voy a poner el ejemplo cuando miremos estos temas. En el decreto ley 107 tenemos de acuerdo a lo que quieren garantizar. Y las medidas para garantizar la seguridad de las personas, como su nombre lo indica, seguridad de las personas, regulado en el artículo 516 al 522. También tenemos algunas leyes ahí donde hay medidas de seguridad. Por ejemplo, la ley para erradicar la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en la ley de femicidio, tenemos algunas, ¿verdad? Tenemos medidas para asegurar la presencia del demandado, que el demandado no se nos vaya, un arraigo. Pero de ahí vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer él para levantar el arraigo? Medidas para garantizar la esencia de los bienes, para que no lo vayan a, digamos, para que la anotación de demanda subsista. Si quieren vender la casa, bueno, que la vendan, pero ahí está la anotación, ¿verdad? Entonces puede que en un momento dado afecte esa anotación y el que la compró pues está sabido. También tenemos el secuestro, ¿verdad? Para garantizar la productividad de los bienes, la intervención, como les decía, ¿verdad? Para ver el manejo y para garantizar pago de créditos, o sea, donde hay dinero, el embargo y las medidas indeterminadas. ¿Qué otra denominación reciben? Diligencias cautelares, providencias precautorias, providencias cautelares, medidas de garantía y procesos de aseguramiento. Todas estas es lo mismo. Si lo encontramos en libros con diferentes nombres, es lo mismo. ¿Cuál es el fin primordial? Asegurar las resultas de un proceso futuro. Su función es la prevención de consecuencias perjudiciales. Por ejemplo, vamos a iniciar un proceso de conocimiento, ¿verdad? Que se puede tardar tantos años. Por ejemplo, contra Pedro, daños y perjuicios. Se puede tardar 5 o 6 años, pero si nosotros no iniciamos un proceso cautelar o no solicitamos una medida de garantía o una medida precautoria, puede que Pedro en ese tiempo se gaste lo que tiene en el banco, se lo venda su casa a otra persona, se vaya del país y todo.
Y vamos a pasar 5, 6, 7 años en el proceso de daños y perjuicios, y cuando lleguemos, Pedro ya no va a tener nada. ¿Para qué nos sirvió eso? Entonces, vamos a entrar de lleno a ponerle una cerca a sus bienes o a su persona. Este es el objeto de las providencias precautorias o del proceso cautelar. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre proceso cautelar y medidas precautorias. Aquí les puse un dibujito. Miren pues, este laberinto es el proceso principal que va a iniciar con una demanda y va a terminar con una sentencia. Todo esto en línea recta, proceso principal. Si se desvían y topan, podemos decir que hay que hacer otro procesito ahí pequeño y son procesos incidentales. Un ejemplo. Tenemos algunas diligencias previas y su nombre lo indica, diligencias previas. Antes de iniciar la demanda podemos hacer ciertas diligencias para asegurar un proceso con éxito. Dentro de las diligencias previas, y eso quiero que tengan que tomen en cuenta, puede que ustedes las necesiten o pueden que no, o sea que no siempre van a haber diligencias previas y no siempre van a utilizar las dos, siempre pueden utilizar una o la otra o las dos al mismo tiempo o ninguna. Dentro de las diligencias previas tenemos la prueba anticipada y tenemos el proceso cautelar. El proceso cautelar, pues, es colocar ya sea una medida, por ejemplo, seguridad de las personas, por ejemplo, un arraigo, un embargo, una anotación de la demanda o un secuestro, cualquiera. Pero es proceso cautelar porque se va a hacer aquí, antes de iniciar el proceso. Antes de presentar la demanda, se va a hacer aquí el proceso cautelar y ahí va a estar la resolución. Una de las ventajas es la sorpresa, ¿va? Cuando Pedro siente ya está embargado, llega al cajero, mete su tarjeta y le sale denegado. Se va al banco y fue embargada su cuenta por tal y tal proceso. Va a investigar y fue Juan el que lo hizo. Las desventajas es que tiene que prepagar Juan una caución económica. Y otra desventaja, bueno, es que Juan tiene la obligación de demandar en 15 días a Pedro. Ahora bien, cuando es una medida cautelar, no proceso, es lo mismísimo, es solicitar arraigo, embargo, anotación de demanda, es solicitar todo, pero eso lo va a hacer dentro de la demanda principal. Daños y perjuicios, Juan, su demanda, y en las peticiones o ahí en un apartado va a colocar que solicita que se le embarguen las cuentas bancarias. Entonces, una de las ventajas, no presta caución, no tiene la obligación de demandar. Nos vamos a quedar ahí en este laberinto y voy a ver, tenemos un minutito, a ver si hay preguntas. Y si no, pues la resolvemos la otra semana. Yo creo que nos vamos a quedar aquí por respeto a los demás catedráticos, ¿verdad? Entonces, asistencia. No tengo preguntas al final. Solo una que tenía de un compañero que ya le contesté. Entonces nos vemos el siguiente lunes. Cualquier duda, pues la hacen llegar. Feliz inicio de semana. Nos vemos el siguiente lunes.